At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y como siempre estoy encantado de acompañarte en otro episodio más, en otro capítulo más de World Media Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un asunto relacionado con Canarias, con su fiscalidad y también conocer un poquito más y en profundidad qué es la zona especial canaria. Entiendo, y seguramente si no lo conoces, pues bueno, habrá algo de incertidumbre ante lo que te voy a contar, pero con el perfil elegido para este podcast, para este ratito de charla que vamos a mantener, pues seguro que va a quedar todo un poquito más claro. Porque este podcast está extraído del podcast Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria, y en el mismo hemos hablado con Pablo Hernández, presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria, y que nos va a dar a conocer lo importante que es la Zona Especial Canaria para el impacto, o en este caso en el impacto que tiene en la economía del archipiélago. Así que no te marches y quédate para conocer un poquito más de esta interesante historia que comienza ya. Y está con nosotros en Conversaciones Francas Pablo Hernández, presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, encantado de hablar con Pablo Hernández, de conocer un poquito más la Zona Especial Canaria en este podcast de Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria. Y lo primero que siempre solemos preguntar es, ¿qué es la Zona Especial Canaria en este caso? Bueno, la Zona Especial Canaria, en términos un poco más formales, pues es un régimen de baja tributación que permite, a cambio de inversión y de generación de empleo, pues de alguna forma obtener o pagar menos impuestos. Esa sería la más formal. En términos más coloquiales, pues al final es una herramienta que le da más flexibilidad en términos de costes de impuestos, de pagar impuestos a los empresarios para flexibilizar flexibilizar su modelo de negocio. Siempre se ha visto como pagar menos impuestos, y realmente más que pagar menos impuestos depende mucho del modelo de negocio, porque te puede valer para algunos mercados en los que pues el pool de talento pues tiene unos salarios más elevados, ser más competitivo en términos de pagar salarios porque tienes un menor coste fiscal. En otros casos porque los proveedores tienen alguna ventaja competitiva, entonces te permite pagarle mejor a los proveedores o ser más competitivo en términos de costes. En otros casos abaratarle el coste a los clientes, y en otros casos pues simplemente ganar más dinero. O sea que sirve a muchos modelos de negocio pues a través de bajar el coste fiscal. Y por el lado canario lo que ganamos, más empleo y más inversión. Claro, o sea que entonces la sociedad también se beneficia, ¿no?, de la Zona Especial Canaria en general. Sin duda, a día de hoy la Zona Especial Canaria pues ha permitido atraer a Canarias en torno a 900 compañías, tiene ya unos 11.000 puestos de trabajo y aproximadamente unos 3.500 millones de euros de facturación. Ya está camino del 2% del Producto Interior Bruto regional, o sea, es una aportación significativa a la economía, generando empleo, contribuyendo a que las familias vivan con más calidad, etcétera. ¿Y cuál es la labor de Pablo Hernández al frente de la Zona SEC? Bueno, pues en la Zona Especial Canaria tiene muchísimas vertientes, es un organismo muy singular. Yo siempre digo que tiene dos grandes bloques de trabajo: la parte más de atracción de inversión, de promoción, de dar apoyo a las empresas, y luego tiene la otra pata, el otro área, que es la parte más administrativa de supervisar a esas empresas y ver que cumplen con los requisitos, llevar sus expedientes, autorizarlas, controlarlas. Son dos patas complementarias que hacen que el organismo tenga un híbrido muy estable, ¿no? En particular, en mi caso, pues paso gran parte del tiempo pues tratando de convencer a empresas de todo el planeta que se instalen. Paso gran parte del tiempo atendiendo a las empresas que ya están, que esto cada vez, en estos últimos tiempos que se están asentando muchísimas empresas, cada vez pues lleva mayor parte de mi labor, prestándoles atención, sobre todo para ver el input de qué necesidades tienen para trasladarlas
a las estrategias de las instituciones públicas, desde desarrollo de talento, intentar que las empresas SEC interactúen con los centros formativos para que capten el talento canario y permitir reducir el desempleo. Por otra parte, por el lado más, como decía, de atracción de inversión, pues tratar de hablar con grandes compañías, medianas, pequeñas que se instalen. Y luego ya más por el lado de la supervisión y control y demás, pues es lo más árido quizás, pero es el seguimiento de los expedientes, estar pendiente de que cumplan sus obligaciones, coordinar, porque eso realmente se hace por los instructores, los expedientes que llevan el control de que las empresas generen ese empleo y cumplan con sus requisitos de empleo e inversión. Bueno, la parte más administrativa. Y luego también toda la parte de más general, puede ser la institucional, que es interesante y es un reto importante. El coordinar todas las visiones que hay sobre Canarias y la economía canaria y la SEC, pues todo el mundo tiene la visión del REF o su visión propia de la SEC, etcétera. Coordinarla con Canarias, con Madrid y en su caso con Bruselas, también hay una... Y luego todo esto está enmarcado en muchísima pedagogía. Mucha gente todavía desconoce la SEC, mucha gente desconoce el funcionamiento preciso y luego hay que hacer mucha pedagogía interna y externa sobre, las visiones, tratar de aunar las visiones de la zona especial canaria para llevarla a buen puerto. Claro, y antes decía Pablo Hernández que una de las labores es intentar convencer, ¿no?, a algunas empresas o a grandes empresas. ¿Recuerda alguna que le haya costado convencerla e insistir, venga, mira esto, vente a Canarias? ¿Alguna que haya sido un reto personal y haya dicho, lo conseguí para la zona especial canaria? Pues muchas. La mayoría, esto también es una cosa que me llama la atención en las conversaciones así un poco más públicas. Me refiero con gente, con otras instituciones. ¿Y por qué con esto que tenemos este incentivo fiscal tan potente, por qué no somos Irlanda o no somos... Esta es una frase frecuente. Y es que esto de la atracción de inversión lleva años. Tenemos proyectos que hemos tardado 2, 3, 4 años en traer, porque además los que suelen ser medianos o grandes son los que más tardan en tomar la decisión. Las empresas grandes tienen unos procesos de decisión bastante... Entonces, eso sí, cuando ya toman la decisión, lo quieren para ayer. Nos pasa mucho. Con lo cual, ahí la mayoría llevan tiempo, algunas más. Cuanto más pequeñas son, toman decisiones generalmente más ágiles. Pero sí, hay casos muy... No quiero destacar ninguno por encima del otro, pero hay casos de sector audiovisual, de videojuegos que estuvimos trabajando mucho tiempo con ellos, casos de tecnología, casos de logística también. Pero yo creo que es importante saber eso, que lleva su tiempo y que el proceso de convencimiento, además, una vez les has explicado el escenario fiscal, te preguntan más por dónde saco el talento, dónde me instalo, todo lo de alrededor. Claro, todos esos detalles importantes que luego ya son los que vienen a posteriori que son necesarios. Tengo un dato por aquí. La zona especial canaria fue autorizada por la Comisión Europea en enero de 2000. Se cumplen 25 años, este año 2025. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Y también, si en opinión de Pablo Hernández, la sociedad canaria la conoce tal y como la explica, ¿no? Por ejemplo, a inversores en el exterior o gente que sí sabe cómo es la herramienta. Pues la evolución ha sido... Claro, la historia más que 25 años, la SEC tiene 29, 30 años, en tanto fue aprobada en el año 94, al borde del 95. Entonces su historia es compleja porque en una primera etapa era una zona paraíso fiscal, offshore, duro, sector financiero, asegurador. Eso se mandó a Bruselas y Bruselas, que en aquel momento ya estaba empezando a intentar cerrar los paraísos fiscales duros, esos financieros donde la gente escondía el dinero, que era a lo que aspirábamos en un momento. Bruselas dijo que no, claro que no. Entonces, en aquellos momentos estaban trabajando en un documento para decidir, porque claro, capaz es soberano de tener los impuestos que quiera y las leyes que quiera. Y estaba trabajando en un documento para poder distinguir o decidir qué regímenes son legítimos o buenos y qué regímenes son malos, porque es legítimo tener impuestos bajos para atraer inversión o algún tipo de incentivo. El tema es dónde está el límite, dónde está el corte. Entonces se estaba trabajando en esos documentos para decidir qué incentivos eran buenos y qué incentivos eran malos. Y se llegó a dos documentos internacionales, uno se llama el Código de Conducta de la Unión Europea y el otro es el Código de Prácticas Fiscales Perjudiciales. Y que básicamente lo que dicen es, tú puedes poner incentivos a lo que de verdad se haga en tu país. O sea, lo que no puedes poner incentivos a cascarones que facturen actividades de otros lados, eso es lo que no puede ser, que son los paraísos fiscales duros. Claro. Como eso se estaba gestando en aquel momento,
nos dicen a Canarias: yo te dejo tener impuestos bajos a las actividades que efectivamente se hagan en Canarias. Nada de financiero, nada. Y esa es la zona especial canaria que se aprueba en el año 2000, o sea, que finalmente echa a andar. Llegando ahí, pues como todavía sobrevivían esas jurisdicciones muy agresivas que hacían pues ese papel más financiero, más de... Cuando ibas a una empresa desde Canarias y le decías a una empresa alemana: oye, ¿por qué no montas tu nueva, además estamos hablando de los 2000, tu nuevo departamento de informática, que estaba muy en boga en aquellas épocas, ¿por qué no lo montas en Canarias? Y te decían: pero si puedo ir a este país chiquitito que tengo aquí al lado, monto una sociedad de papel, facturo desde allí y no hay problema. Y tú me haces que vaya allí a hacer la actividad. Entonces los primeros años fueron como un poco de frustración, no vienen compañías, porque mientras el resto seguían comportándose, vamos a decir, mal o agresivamente, nosotros éramos los niños buenos. Con la crisis la comunidad internacional se pone seria, empieza a atacar a los paraísos fiscales duros, y cuando ya las reglas del juego se equiparan es cuando despegamos. A partir de 2018 más o menos, 17, en algunos sectores un poquito antes, 15, 14, entramos en boom y pasamos, prácticamente hemos cuatriplicado el número de empresas, el número de empleos y la facturación en un espacio de tiempo relativamente corto. ¿Y todos esos atractivos que ofrece la Zona Especial Canaria, a qué tipo de inversión atrae más? Pues obviamente es mucho más sencillo en el área de lo tangible, fábricas y demás, cosas que tengan dos elementos: o tengan que ver con la zona en la que estamos, Atlántico, África, etcétera, o tengan inputs muy sencillos. Pues si voy a fabricar un producto, que la materia prima que use pues sean uno o dos elementos que logísticamente no sea muy difícil de organizar y tenga mucho valor añadido. Ese es que la transformación me permita ganar bastante dinero. La otra parte, pues más intangibles, pues tecnología, audiovisual, animación, videojuegos, energías renovables, investigación y desarrollo. Esas son como las dos patas. Claro, y precisamente toda la proyección audiovisual que estamos viendo está haciendo, ¿no?, que sectores muy punteros se hayan fijado en Canarias, ¿no? Estamos viendo que esa parte quizás a lo mejor se está reforzando, ¿no?, que están viendo Canarias como muy atractiva para todos sus negocios. Sí, Canarias... En el sector audiovisual se empezó un poco con el sector de rodaje, que en la parte más pura inicial era pues sobre todo pues alquiler de hoteles, catering, etcétera, era un poco un turismo plus, pero se han ido añadiendo capas de valor añadido y ahí es donde hay que seguir trabajando, pues de industrias técnicas, productoras, alquiler de maquinaria, soporte. Allí es donde puede haber mucho más dinero y se está escalando en ese sentido. A partir de ahí se empezó a trabajar la animación, los videojuegos, otros nichos, que esos pues son más estables en el tiempo, son producciones que duran 3 años, 2 años y quizás permean un poco más en la economía local. También las industrias técnicas de los rodajes, a medida que vamos subiendo, pues cuanto más sube, más dejan, y ahí esa es la estrategia a seguir, ¿no? Entonces, bueno, se están equilibrando los distintos subnichos, pero eso luego además está generando un tejido técnico alrededor, poniendo la atención, porque California en su momento, cuando desarrolló todo su hub, tanto tecnológico como audiovisual, hay mucha interacción, porque como llama mucho la atención lo audiovisual, luego arrastra lo tecnológico. Claro. Sí, que al final es un reclamo de uno para el otro también, ¿no? Entre lo más reciente, entre las cosas más recientes, veíamos como pues Pablo Hernández no hacía referencia a algo que sorprendía en el Parlamento de Canarias y que son las filtraciones internacionales de renta. ¿Cómo puede explicarlo de manera sintetizada para que lo podamos entender todo? Bueno, lo primero de todo hay que precisar que son filtraciones internacionales y nacionales, es decir, estamos hablando de economía, o sea que probablemente esto haya muchas filtraciones a nivel nacional hacia el resto de la península. Lo segundo que tengo que precisar es que esto pues, es una teoría que hay muchos indicios, o sea, yo no la he inventado ni mucho menos, esto lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Organización Mundial del Turismo, que en economías abiertas y sobre todo en las economías turísticas hay una tendencia a que el dinero que entra se filtre hacia afuera de nuevo. Con lo cual, lo que yo contaba en el Parlamento de Canarias, tenemos que estudiar más esto en profundidad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está entrando el dinero y dónde está saliendo? Y muy en sencillo, ¿qué significa? Pues significa que si yo ingreso
muchos miles de millones por los turistas que vienen al año fundamentalmente, pero luego todos mis proveedores son de fuera de Canarias, el trozo de la tarta con el que me voy a quedar va a ser muy pequeño. Siendo islas, frenar eso es muy difícil. Pero hay determinadas actividades en las que sí podemos hacerlo. Ponía yo el ejemplo en el Parlamento de Canarias, por ejemplo, la energía. Un hotel, una parte de lo que ofrece tiene que ver con la energía. El aire acondicionado, la luz. Si yo eso lo tengo que alimentar con hidrocarburos que vienen de fuera, es dinero que entra y sale fuera de Canarias. Si lo alimento con energía renovable canaria, es PIB que se queda en Canarias. Ese es un ejemplo de filtración que se puede resolver. Hay otros, pues determinadas materias primas, que no las vamos a resolver en la vida. Coches, no vamos a fabricar coches aquí de alquiler. O sea, eso no tiene solución. Pero tenemos que analizar, o mi sugerencia era analizar toda la cadena de valor para ver en qué puntos concretos podemos frenar la sangría. Habrá unos que podamos y otros que no. ¿Y eso podría hacer que todo ese dinero que se va afuera se quedara en Canarias? ¿En qué porcentaje aproximado? Sería difícil también de dilucidar una cantidad aproximada, ¿no? Es muy difícil precisarlo porque precisamente lo que estamos proponiendo es que se estudie más en profundidad para precisar ese número, cuánto se nos está yendo. Los estudios de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Turismo hablan de entre un 10 y un 50%, hasta un 55%. Por poner un ejemplo, en el neto de energía se nos está yendo más o menos en torno al 6% del PIB en consumo de hidrocarburos. Con que resolviéramos la mitad de eso, ganaríamos 3% del PIB. Solo con eso. Y estoy seguro que si analizamos otros subsectores, pues encontraremos otras fugas que resolviéndolas incrementarían el PIB, el dinero y la calidad de vida en Canarias. ¿Esto lo podemos relacionar o buscar algún tipo de nexo entre que llegan millones de turistas a Canarias, pero que luego el canario no tiene la percepción de que, pues no sé, se está beneficiando de esto? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en el sentido de que, pues, cuando entran muchas rentas, básicamente las cifras nos dicen que en los últimos años se ha incrementado un 179% el gasto turístico en Canarias. Sin embargo, el PIB se ha incrementado, dependiendo de la fórmula de cálculo exacta, entre un 20 y algún 30%. Ponemos en comparación 179% de incremento del gasto turístico y un 20-30%, ¿dónde está el dinero restante? Pues probablemente tiene que ver con actividades de alto valor añadido que van vinculadas o que se desarrollan en relación con la economía canaria, pero que a lo mejor pues están imputadas o afuera de Canarias. Bueno, estamos en la Zona Franca de Gran Canaria, en el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, Conversaciones Francas. Y la Zona Franca de Gran Canaria, también como la Zona Especial Canaria, ofrece pues ventajas fiscales, ¿no? ¿La Zona Franca de Gran Canaria y la Zona Especial Canaria son rivales o amigas? Son absolutamente amigas, no tengas ninguna duda. Una de las características que siempre defendemos a la hora de promocionar la Zona Especial Canaria es que para actividades logísticas, para actividades industriales, es de los pocos regímenes, si no el único régimen de Europa que es compatible los incentivos fiscales para las actividades tangibles en los impuestos indirectos, que es la zona franca, el no pagar el IJIC, el no pagar los aranceles aduaneros, el no pagar los distintos impuestos especiales, con toda la parte de impuestos sobre la renta, de impuestos sobre sociedades que tiene la Zona Especial Canaria. Esa combinación para actividades tangibles, logística, fabricación, etcétera, es imbatible. ¿Y suele pasar que confunden la Zona Especial Canaria con la Zona Franca, como en la Zona Franca también tienen la percepción de que hay veces que la confunden con la Zona Especial Canaria? Mucho, nos llaman mucho preguntando por Zona Franca y me imagino que me imagino no, lo sé, porque me lo ha dicho el delegado, que también pasa en ocasiones. Lo bueno es que como nos llevamos bien, nos llamamos, nos referimos, claro, y todo funciona muy bien. Sí, sin duda tampoco es momento de cambiar nombres, ¿no? Ya una vez que se han instalado y ya llevan tantos años, no cambiar la nomenclatura o cambiar la forma de definir sería difícil, ¿no? Ya... hombre, el tema de Zona Especial Canaria, no, a nosotros siempre no, porque el nombre oficial es Consorcio de la Zona Especial Canaria, y no somos un consorcio y no somos una zona. Sí somos canarios y somos especiales. Claro. Entonces, pero cambiarle el nombre ya son cuestiones históricas, tendría mucha... buscar un nombre nuevo, es una complejidad, con lo cual lo dejamos, y como digo, como somos muy amigos y nos llevamos bien, exacto, no hay problema.
Antes de seguir hablando de este asunto, ¿se le ocurriría algún nombre a Pablo Hernández que ponerle, solo por curiosidad, sin que esto vaya a generar ningún interés de que esto se vaya a cambiar? Pues mira que le hemos dado, no te creas que en alguna ocasión nos hemos dado vueltas más con carácter prospectivo interno que con un objeto real, y es muy difícil. Claro. Con lo cual, de momento ya a la gente le gusta, funciona, nos quedamos con Zona Especial Canaria. Efectivamente. Bueno, ¿de qué manera pueden trabajar juntas Zona Franca de Gran Canaria y Zona Especial Canaria? Digamos, para que con esa unidad todo lo que se pueda sacar adelante tenga mayor proyección, tenga más peso. Pues lo primero de todo es coordinar las estrategias de atracción de inversión. Es algo que ya venimos haciendo, acudimos juntos a distintos eventos. También generamos muchas sinergias, porque en ocasiones no hace falta repetir las mismas acciones 2 veces, sino aunar fuerzas. Pues lo hemos hecho en distintos eventos, en Barcelona, también junto con Zona Franca de Gran Canaria, Tenerife, etcétera. Pues se mandó una especie de misión conjunta a Colombia. Bueno, intentamos coordinar y luego coordinar las estrategias en cuanto a qué perfiles de compañías vamos. Todo eso pues hay que seguirlo trabajando, profundizando, pero es algo que ya se hace y que hay que hacerlo conjuntamente. Cuanto más sea una voz, más lo aprecian los inversores. Los inversores sí que nos suelen decir, con la Zona Franca de Gran Canaria, pero también con otras instituciones canarias, que aprecian mucho de Canarias, que cuando vienen hay como una alineación muy buena, muy positiva de todos los actores, y eso les da mucha confianza. Claro, además, sobre todo porque cuando vas a invertir, las dudas y el temor hace que la inversión se evapore, ¿no? Y eso siempre tienen que proporcionarlo ustedes también, ¿no? Esa tranquilidad de que todo el que vaya a dirigirse a Canarias tenga esa tranquilidad de que su dinero va a estar a buen recaudo. Sí, en las inversiones una de las cosas más importantes, fíjense que los incentivos fiscales generalmente en la escala de inversión suele estar el número 7, el número 16, no está entre las primeras. Es verdad que si tienes 2 localizaciones, una tiene incentivos y la otra no, y el resto de elementos son iguales, te decanta, y ahí es donde tenemos que competir. Pero generalmente los primeros puntos de decisión pues se refieren más al clima de inversión, al talento que existe, a las infraestructuras, a otras cuestiones. Y en particular en lo que te refieres de la confianza es fundamental, tiene mucho que ver con el clima de inversión. Si no hay una confianza y se ve que las instituciones son serias, trabajan juntas, están alineadas, la decisión, por muchos incentivos fiscales que tengas, probablemente no va a ser positiva. Claro. En esta tercera temporada de este podcast estamos hablando del régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Cómo de importante desde el punto de vista de Pablo Hernández? Pues absolutamente indispensable. O sea, como concepto el régimen económico y fiscal de Canarias es absolutamente indiscutible. Somos un territorio ultraperiférico que tiene unas condiciones muy singulares, que tiene una economía más pequeña, que tiene una economía, como hablábamos antes, mucho más dependiente del exterior, con lo cual el régimen económico y fiscal es esa herramienta que nos permite pues explotar nuestras oportunidades, igualarnos también al resto de mercados europeos, etcétera. Otra cosa distinta es que yo no quiero decir que el REF tenga que estarse ajustando, corrigiendo y sobre todo tener una visión estratégica a medio y largo plazo, porque el REF no es el REF que tenemos ahora. El REF es proteger el concepto, ese conjunto de medidas. No es grabar en piedra el REF de hoy en día. Yo siempre hago la broma. Si el REF de lo que se llamaba el REF, que no es el REF exactamente, lo que algunos ven como el origen primigenio del REF, que bueno, son las exenciones que Isabel la Católica dio en tiempos de la incorporación de la corona de Castilla, pues era la exención de pechos y alcabalas. Entonces yo siempre hago la broma. Si a día de hoy se mantuviera la exención de pechos y alcabalas, pues ya no hay pechos y alcabalas. Entonces, el REF lo que tiene como concepto es: necesitamos una fiscalidad diferenciada, precisamente para corregir las deficiencias, explotar las oportunidades que nos permitan compensar esas deficiencias e igualarnos. ¿Y qué mejoraría? Bueno, pues quizás precisamente en este marco hay incentivos que ya están funcionando. Primero hay que tener un poco de cuidado con la ansiedad de que el REF es la varita mágica que lo soluciona todo. Segundo, todo incentivo fiscal en cualquier parte del mundo generalmente tarda unos años o incluso décadas en desplegar todo su efecto, porque tiene que generar confianza, porque tiene que generarse la práctica, lleva un proceso de adaptación. Entonces, hay incentivos fiscales, como decía antes, que se establecieron en el 94, otros en el 2000, luego algunos sucesivos, 2006, 2014, 2018.
en cada una de esas modificaciones se han ido estableciendo. Y precisamente en los últimos años, a partir del 16, 17, 18, es cuando los incentivos fiscales de Canarias están en crecimiento vertical. Me refiero sobre todo a la deducción por producciones audiovisuales, a la deducción de I+D, a la zona especial canaria. Las zonas francas en los últimos años también han empezado bastante consolidándose y despegando. Cada una tiene un ritmo distinto. La de Gran Canaria es mucho más avanzada, la de Tenerife despegando. Con lo cual, esos incentivos que están funcionando hay que hacerle ajustes donde se vea que es necesario para mejorarlos. Pero si están funcionando, hay que seguir potenciándolos, pero están funcionando, están contribuyendo. Hay otros que habría que revisarlos. Pues el régimen especial de buques de Canarias probablemente se puede, a día de hoy, es un incentivo razonable, pero el tema es que está muy poco conectado a la economía canaria, con lo cual a lo mejor habría que mejorarlo, pero siempre vinculado a que deje más en la economía canaria. La Reserva para Inversiones de Canarias, pues yo creo que tuvo un sentido muy positivo en la visión de los 80 y 90, en la que lo que se trataba era de crear autonomía, aquel Canarias es posible. Con lo cual la RIC permitió generar campeones regionales que no existían en la automoción, en el transporte regional, en la distribución, los supermercados. La RIC ha contribuido a eso. Ahora en esta nueva etapa, pues como comentaba el otro día, lo primero quizás que haría es estudiar pues esas filtraciones del turismo, donde podemos mejorar en las filtraciones del turismo para establecer a lo mejor algunos tipos de incentivos o modular los que ya existen, pues para que sirvan para evitar filtraciones, es decir, parte de la cadena de valor que se desarrolle en Canarias en lugar de estarlo importando, y otros incentivos que permitan también pues mejorar cómo se redistribuye la riqueza en Canarias. No solo la cohesión de la que hablábamos territorial, de que todas las islas funcionen a una, que se ha ido consiguiendo cada vez más, sino también dentro de una misma isla que todos vayamos a una. Entonces, claro, se tendría que modificar parte del REF, ¿no? O algunos aspectos, como bien acaba de decir Pablo Hernández, pero si se llega a tocar antes, ¿se habría visto afectada ese crecimiento del que también nos hablaba? Por eso digo que hay que tener mucha cautela. Lo decían antes, y lo comentaba yo, que la confianza es fundamental. Y cuando estás todo el día cambiando la ley, entonces aquí es un equilibrio delicado entre cambiar la ley para irlo adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades sin giros bruscos. Y ahí es donde es más complejo trabajar, pero se puede y se ha demostrado que se puede. El caso de la zona especial canaria quizás es un caso de éxito en el que se ha ido acompasando la zona a las demandas, necesidades y a mejorarla. ¿Y por qué tarda tanto tiempo en conseguirse ese éxito? Como bien destacaba, a lo mejor pues una década, 15 años... Bueno, yo siempre pongo el ejemplo, todo el mundo pone el ejemplo de Irlanda, que cuidado, Irlanda hay que copiar las cosas buenas, no las cosas malas, porque la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les acaba de imponer una sentencia bastante gravosa porque fueron muy agresivos. Copiar las cosas buenas, no las malas. Pero yo siempre pongo el ejemplo de Irlanda, que cuando empezaron a establecer incentivos fiscales, en los años 60, no fue hasta el 80 y algo cuando realmente empezaron a obtener resultados. Y resultados ya mucho más grandes hasta los 2000. Y esto tiene que ver con que pues lo tienes que ir escalando, se tiene que ir creando un ecosistema. Es verdad que es exponencial. Cuanto más talento tienes, más talento atraes, más gente sabe que eres la referencia en ese nicho, en ese sector, y hay un efecto llamada. Entonces eso se tarda décadas, eso no se hace en 2 días. Y luego también que la práctica pues va haciendo que vayas afinando la herramienta y vayas también generando criterios de aplicación que dan pues, seguridad jurídica, etcétera. Como cualquier proyecto grande, de casi cualquier aspecto de la vida, los proyectos buenos llevan tiempo. Claro, lo que pasa es que como estamos en la era de la inmediatez y parece que todo lo queremos para allá, claro, decir, esto va para 15 años, en 15 años a ver si vamos viendo cómo funciona. Claro, a lo mejor el pensamiento de algunos que nos pueden estar escuchando es, ostras, 15 años, en 15 años ya me he cansado de esto. Lo bueno es que esa parte ya la hemos pasado, es decir, estamos ahora en la cresta de la ola. Claro. Y esto lo que te puede generar, si sigues en ese círculo virtuoso, es crecimiento más exponencial. Estamos verticalizándonos en la atracción de industrias nuevas y diversificación de la economía, pues hay que seguir en ello. Los 15 años ya los hemos estado desarrollando, esa primera etapa desde el año 94 prácticamente, ahora ya estamos muy... Lo que hay que ahora acertar, yo siempre digo que estamos en una segunda fase, en que esas industrias que ya están viniendo, seamos capaces de atarlas a los tejidos y ecosistemas locales.
Y es algo, por ejemplo, que hemos estado trabajando mucho en la zona especial canaria con algunas de las industrias nuevas, sobre todo la de artes digitales, de atarlas a los centros de formación profesional y atarlas a las universidades. Porque ahí es donde generas los círculos virtuosos en los cuales los juniors que entran en esas compañías cogerán experiencia y o se llegarán a jefes en esas compañías o se irán y montarán sus empresas. Y vas haciendo crecer el ecosistema. Ahora estamos en una segunda fase en la que es muy importante no solo los incentivos, ajustarlos y afinarlos, sino ajustar y afinar todo el ecosistema que gira alrededor. Para cerrar el capítulo del REF, todos aquellos que forman parte de la zona especial canaria conocen la herramienta, tienen conocimiento de la herramienta, saben cómo funciona y se aprovechan bien de ella, ¿no? Bueno, todo esto hay que mejorarlo. Una de las quizás carencias, y proponía recientemente la creación de un instituto interuniversitario de estudio del REF, muy bien dotado financieramente, que tenga recursos. ¿Por qué? Porque el REF no se puede usar de una sola forma. Hay muchas herramientas que hoy en día están en el REF y que no están desarrolladas, que no se usan, que se usan muy poco. Vuelvo a ejemplos. Hasta el año 2019, prácticamente el número de proyectos de I+D que se acogían al REF, de investigación y desarrollo, se contaban con una mano. Hay años que hubo 0. A partir del año 2019 ha crecido exponencialmente y ya somos la 5ª comunidad autónoma con más proyectos de I+D acogidos al régimen de incentivos fiscales, con ya varios cientos de millones de euros que se invierten cada año. 2019, anteayer. Sí. Entonces, ¿eso no existía antes del 2019? Sí. Lo que pasa es que era desconocido, se explotaba poco, me imagino, el tema de la I+D siempre da un poco de miedo. Entonces, hay que hacer investigar sobre cómo se aplican, difundirlos. Eso ayuda a generar espacios comunes y cómo hay que interpretarlos, con lo cual da más seguridad jurídica. Y a partir de ahí ir aplomando y haciendo los ajustes y las mejoras que sean necesarios. Pero respondiendo directamente a la pregunta, a día de hoy siguen siendo poco conocidos, hay que difundirlos mucho más, pero quizás tenemos ahí una parte, una cuenta pendiente, que es generar algo que de forma permanente y sin que nadie se lo pida, esté permanentemente escudriñando hasta el último centímetro del REF. Claro. Por cierto, esas empresas que forman parte de la zona especial canaria, dentro de las situaciones que se encuentran, también están viviendo la falta de personal, de personal cualificado. Están encontrando que les cuesta a lo mejor cubrir vacantes que necesitarían para sus proyectos. Bueno, la realidad es que crecen a un ritmo espectacular. Comentaba antes que hace unos escasos años había 3.000 puestos de trabajo y ahora hay 11.000, o sea que personal encuentran. Es verdad que tenemos que mejorar varias cosas. Primero, sí que nos hemos encontrado con muchas empresas de la zona especial canaria y en general de Canarias están desconectadas de los centros formativos. Los centros formativos no hablan con las empresas y las empresas no hablan con los centros formativos. Es algo que desde la SEC estamos trabajando mucho y está funcionando muy bien en el ámbito en el que lo estamos haciendo. La segunda parte es que hace falta pues orientar más puestos formativos, más plazas, mejorar los programas, invertir más en la generación de talento en esos nichos donde se está solicitando. Con lo cual esos dos elementos de trabajo pues están pendientes. Lo que no quita que hablas con las empresas y en determinados nichos no es un problema de Canarias. Pues hablo, por ejemplo, en el sector de los videojuegos, que hablamos mucho con ellos, en el sector de la informática, pues te dicen que les faltan desarrolladores en todo el planeta. La demanda es apabullante. Entonces, cuesta más que en unos sectores que en otros. Hay que generalizar, yo creo que no es bueno. En general, la realidad es que las empresas, pues, hay una que se abrió hace un año de informática y hoy en día ya tiene 110 o 120 puestos de trabajo. Los han encontrado. Claro. Lo que no quiere decir que haya que mejorarlo y sobre todo que bueno, que hay un tema estructural mundial sobre la gestión del talento que está mutando y que está viéndose. Pero las empresas encuentran talento, lo que tenemos que hacer es apoyarlas más todavía. Sin duda. Bueno, diferentes personas que han pasado en esta tercera temporada por este podcast, le hemos pedido que defina con una sola palabra el REF. Por ejemplo, el caso de Gustavo González de Vega, el viceconsejero de Economía, decía que era una oportunidad. El caso de Sebastián Grisaleña decía que estaba anticuado. ¿Cómo lo definiría Pablo Hernández, el REF, con una sola palabra? Globalidad. Bien. Yo creo que por explicarme, en una potencial nueva etapa del REF, como esto que estaba hablando de la segunda fase donde ya empezamos a crecer con el REF,
tenemos que poner todo el esfuerzo en enganchar las cadenas de valor locales al resto del mundo, mirar mucho hacia afuera. Bueno, pues globalidad es la palabra de Pablo Hernández. Y la última pregunta, ¿cómo mejoramos la economía de Canarias? Bueno, tiene un poco que ver con lo que decía antes. Yo creo que tiene que haber dos elementos. Mejorar la integración de las cadenas de valor, o sea, ensanchar la parte del valor que se genera en Canarias en aquellas áreas donde ya estamos trabajando. Y por el otro lado, tratar de ecualizar, redistribuir, o sea, tratar de que esa riqueza que se escape se retenga y se alcance a toda la ciudadanía de Canarias, porque eso al final va a generar mucha más economía interna y más sinergias y efectos multiplicadores. Yo creo que esos son los dos grandes retos de la economía canaria. Quizás lo primero, pues el primer reto es analizar realmente las cadenas de valor de Canarias como están. Ese es un dato que nos falta y sin eso es muy difícil planificarlo. Bueno, pues agradecemos a Pablo Hernández, presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, que nos haya acompañado en este podcast de Conversaciones Francas, la mayor de las suertes. Ha sido franco, ¿verdad? Muy franco. Muchísimas gracias. Lo dicho, después de esta conversación espero que te hayas entretenido algo, ¿no? Con un tema diferente, con algo que también a veces pues no llega esa información a nosotros y que en World Media Podcast pues también intentamos darle cobertura, ¿no? Darle cabida a temas que se salen un poco de lo habitual, del mundo del cine, de la música y de otros temas también que abordamos en este ratito de conversaciones que mantenemos con todos aquellos que se acercan hasta World Media Podcast. También si quieres saber más sobre la Zona Franca tienes información en www.zonafranca.org o puedes enviarles un correo a info@zonafranca.org. Yo termino, pero como siempre te invito a seguir escuchando capítulos de World Media en iVoox, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas y ya sabes, pues si quieres dejar alguna referencia, yo encantado. Nos encontramos en una siguiente edición, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.